Que tomo mi M14 y les apunto y les digo que se vayan. Y ellos regresan al bote y luego se alejan. La amenaza desaparece. Nerviosos, los tripulantes tratan de volver a la normalidad. Estaba acostado en mi litera y apagué el despertador. La gente estaba activa porque acabábamos de atracar y había personas que se preparaban para almorzar. Aparece una segunda lancha. Al principio se acercó al barco yendo a una velocidad un poco más alta de lo normal, pero redujo la velocidad, se colocó al lado del barco, se pusieron de pie y le hicieron señas a la tripulación. Llegaron a mitad del barco y fue cuando detonó. Lo que sucedió ese día vivirá conmigo hasta que me muera. Habían dos lados para declarar guerra. Desgraciadamente, Al-Qaeda declaró la guerra y el gobierno de los Estados Unidos decidió ignorarlo. El atentado al USS Cole sucedió al final de la administración Clinton, así que se dio en cierto sentido en medio de elecciones en los Estados Unidos. Y por lo tanto, era un tema muy complicado. De toda la gama Apple, lo primero que vi que dije, mira la ruedita, me dio una necesidad que no tenía. Durante el verano de 2001, los medios estadounidenses estaban obsesionados con una sola noticia. Un tiburón atacó a un niño mientras este nadaba en Florida. Atemorizante y nadando frente a su playa local. Atacan a otro niño en Virginia. El verano de 2001 podría pasar a la historia como el verano de los ataques de tiburones. La capital mundial de los ataques de tiburones, y se reportan mordeduras, se reportan ataques de tiburones. ¿Es seguro meterse al océano? ¿Deberíamos temer? Para aquellos que se acercaron lo suficiente como para que los confundan con alimento, todo esto es mejor que el daño. La televisión de Estados Unidos está repleta de lo que parece ser una epidemia de tiburones. Se vuelve un encabezado tan preponderante que la estación ya tiene un apodo. Lo que fue interesante de los ataques en ese año fue que en realidad fueron menos que el año anterior. Para los noticieros, las estadísticas son un detalle menor. Los tiburones están de moda y los biólogos marinos se vuelven estrellas. La gente comenzó a reconocerme porque estuve en tantos programas y pues uno llega a sentir lo que debe ser tener algo de verdadera fama o lo que sea. La realidad es que ha sido el verano del delirio mediático. No hice nada de ciencia durante casi 2 meses. No hice nada más que contestar llamadas y dar 35 entrevistas al día. Era todo lo que hacía. Pero el segundo martes de septiembre, los teléfonos dejaron de sonar. En la ciudad de Nueva York será un día precioso. Tienes que intentar lo mejor que puedas controlar el día. Mucho antes de que él te controle a ti. Cumplo años el 11 de septiembre. Estaba sentado en el Península, en el hotel. Estaba abajo con Kelly tomando el desayuno y el alcalde Giuliani estaba en el restaurante. Mi mejor amigo vive en San Francisco y me llamó por teléfono a las 8:45 de la mañana. Yo veía la televisión. Estaba en mi oficina en la Casa Blanca y mostraron las Torres Gemelas y dijeron que algo había pasado. Y quizá eran 8 hombres los que se acercaron corriendo al alcalde Giuliani. De inmediato supe que algo estaba mal. Usualmente no se acercan cuando las cosas están bien. Y las primeras palabras que salieron de su boca no fueron feliz cumpleaños. Hubo un accidente aéreo en el sur de Manhattan. Esto es impresionante. Pensamos que era un accidente. Hubo una sensación de pánico. De pánico total y absoluto. Una explosión muy fuerte y todavía sigue en llamas. Es horrible. El agente del servicio secreto me puso la mano en la parte de atrás del cinturón, una mano sobre el hombro y me levantó de la silla y me sacó de la habitación. Todavía caen escombros. Todos los que me rodeaban en el piso dijeron wow. Y después hubo un silencio. No pensaba que veía una película. ¿Es esto real?
¿Puede ser esto real? ¿Es esto real? Fue, wow, no sé. Recuerdo que pensé que todo era tan irreal. El 11 de septiembre fue un acto de guerra peor que Pearl Harbor. 3.000 estadounidenses asesinados por bárbaros. Eso es algo personal. Uno de los productores con los que trabajaba venía en el avión de Boston y que se estrelló en una de las torres y fue muy... Eso fue muy... Muchos de los que asesinaron ese día eran vecinos y amigos míos. Se volvió muy personal. Sabía que había muerto, pero uno no tiene idea de cómo lidiar con eso. Y uno solo tiene la esperanza. Ni siquiera sé esperanza en que fue tan horrible. Estábamos impactados y estupefactos. Todo se vuelve sombrío. Estás pegado a la televisión. Es probable que las consecuencias perduren durante el resto del siglo y más allá. Recuerdo que vi a mi hijo pequeño y pensé, crecerás en una época muy distinta a la mía. Si uno observaba a Giuliani los primeros días después de esto, él no buscaba venganza. Él trataba de ser un buen padre para todos y trataba de mantener en alto los ánimos de todo el mundo. Trabajemos juntos y ayudémonos entre nosotros. Todos llorarán de distinta forma, pero para los que estén listos, deben tratar de levantar la vista. Pensemos el mundo sin Facebook. Nadie se encontraría en ningún lado. Los padres no son el mejor remedio. Solíamos reír hasta llorar, pero en estos días la pregunta es, ¿cuánto tiempo lloraremos antes de volver a reír? Necesito reír y dejar de pensar en todo eso. Como nación tenemos este sentido de es hora de ser muy serios. Y es hora de dejar las cosas infantiles como el humor y otras emociones como la frivolidad y el sarcasmo y todas esas cosas. Así que la comedia desapareció. David Letterman ni siquiera intentó ser gracioso en su primer programa después de los ataques cuando habló sobre los secuestradores. Nos dicen que fueron fanáticos llenos de fervor religioso. Es otro programa de entretenimiento que comienza con un discurso estresado de un presentador alterado. Y si uno llega a vivir 1000 años, ¿tendría eso algún sentido? ¿Tendría algún maldito sentido? Casi se me pone borrosa la vista con solo pensarlo, porque este hombre era un ícono para todos los nuevos comediantes que venían surgiendo. Y verlo como si él bajara la guardia, haciéndonos saber que está bien ser humano. Lo lamento. Por suerte podemos editarlo. Pensé que era difícil. Fue hasta bonito verlos, a los dos, quienes usualmente son sabelotodo, mostrar algo de emotividad. Si el secreto de la comedia es aprovechar el momento justo, nadie estaba más fuera de tiempo que el diario satírico The Onion, que lanzaba su primer número en Nueva York justo el 11 de septiembre. Bueno, lo primero que hicimos ese martes fue cancelar la edición de esa semana. Es muy difícil sentirse motivado, ir contra el sistema, cuando la clase dirigente está tirada en ruinas, en un cráter inmenso en el centro de la ciudad. The Onion
se publica 2 semanas después con una arriesgada edición dedicada al 11 de septiembre. Con encabezados como Estados Unidos jura derrotar a quien sea con quien estemos en guerra y secuestradores sorprendidos de encontrarse en el infierno, esperábamos el eterno paraíso. En una ciudad llena de dolor, no todo el mundo ve el lado divertido. Recuerdo que al día siguiente, al venir a la oficina, me sentía lleno de temor y lo primero que sucedió fue que recibimos un fax que solo decía frases "no es gracioso" una y otra vez, pero con un tamaño de letra enorme. Y pensé, bueno, es justo la reacción que esperé que la gente no tendría. Pero después comenzamos a recibir cada vez más correos electrónicos y el 90% de ellos o el 99% de ellos eran muy positivos. Recuerdo que The Onion fue este faro que acababa de salir a la calle. Y uno de mis encabezados favoritos fue: sin saber qué más hacer, unas mujeres del área hornean un pastel con la bandera estadounidense. Y otro comediante que piensa que ya es hora de reír, descubre su error en público. Tranquilos, el show no será tan divertido. Quise hacer el peor chiste posible, solo para relajar el ambiente. Y dije, esta noche me tengo que ir temprano, tengo que volar a Los Ángeles, no pude conseguir un vuelo directo, tenemos que hacer una parada en las Torres Gemelas. Y la audiencia comenzó a dar de bocanadas y a abuchear, y las sillas se movían hacia atrás y la gente se levantaba y gritaba, y un hombre gritó demasiado pronto. El permiso para volver a reír recae en el hombre que encarnó el dolor del 11 de septiembre. Lorne Michaels de Saturday Night Live me llamó y me invitó al primer programa después del atentado. Y yo diría algo que le transmitiera al pueblo que estaba bien reírse. A nombre de todos quiero agradecerles que estén esta noche con nosotros, especialmente a usted, señor alcalde. Gracias, Lorne. Desearía haber inventado algo. En política se me ocurrieron algunas frases excelentes, divertidas, de las que me siento orgulloso, pero esta no la inventé. ¿Podemos ser graciosos? ¿Por qué comenzar ahora? Siempre sentí que ese fue un momento muy importante. Creí que Lorne tenía un gran sentido de cómo jugarlo. Ese fue un buen suspiro de alivio colectivo para que todos dijeran, bueno, de regreso al negocio. Nosotros hacemos chistes, así que aportemos más diversión. En 2005 nacen los primeros juegos interactivos, ¿no? Antes del Kinect, antes de...